Continúo con la lectura. Dice, si vosotros emprendisteis una búsqueda para enriquecer vuestro espíritu, entonces debéis saber que habéis puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveráis, veréis coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a vuestros espíritus. El que logró poco también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Si les invade el miedo, entonces será por señal que habían incurrido en falsas interpretaciones. Tened, pues, mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a vuestros hijos y a vuestros amigos, no sea que los lleváis al mismo abismo en que estáis viviendo. Y vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno seguirá su propio camino. Así que creedme, toda fuerza, o bueno, a ver, vamos a dejarlo porque para no hacerlo tan largo esta lectura, aquí corto la lectura. Adelante, Jesús. Sí, fíjate que vienen cosas muy, muy padres, porque nosotros leemos en el libro secreto de Juan que como ayuda para que el humano Adán pueda resurgir de esa envoltura que Yaldabaoth hace, o estos símbolos que nosotros vemos en el libro secreto de Juan, en donde lo sumerge en un sueño profundo, hace mención de una esencia, una chispa que lleva por nombre el pensamiento posterior iluminado y que va a servir de ayuda para que el hombre pueda despertar y adquirir el conocimiento. Ahora, aquí lo que nosotros estamos viendo dice que cuando nosotros emprendemos ese proceso de búsqueda, se activan ciertos códigos. Entonces, si nosotros empezamos a hacer conexión, pues hace referencia que dentro de nosotros hay una chispa, hay algo que pertenece a la primera fuente que nos va a ayudar a guiarnos por ese camino de búsqueda de lo que nosotros estamos leyendo para revelarnos la verdad. Ahí utiliza símbolos del vino, ¿sí? Obviamente esta simbología que utilizan estos maestros es para que Enrique pueda entender esa, pues sí, esa simbología que se refiere al conocimiento, a bañarnos con ese espíritu de verdad y que va a ser un conocimiento que realmente nos va a ayudar a la transformación y a esa conexión pues con el Padre de todos. Creo que hasta ahí, porque de lo último ya ahorita ya medio me perdí, Lili. Sí. Ok. Sí, eso es lo que quería compartir, sí. Ok, bien. Julio, yo ahorita comento esa parte final. Adelante, Julio. Sí, sí pues ahí va más o menos también lo que tú mencionabas, ¿no? Que hay veces uno quiere imponer la creencia de uno y quieres hacer que todos vean las cosas como de la misma manera que uno las percibe, pero pues ahí se ve que no todos estamos en el mismo impulso, no porque uno sea más avanzado que otro o el otro sea menos que el que no entiende, sino que son procesos en donde los que empiezan a comprender esto, de alguna forma, si quieres, tienes la posibilidad de poderlo enseñar, de poder hacer, plantar esa semilla, ¿no? Porque pues son cosas
muy bonitas que nos dice aquí, ¿no? O sea, se pierden los miedos, se dejan en el camino los falsos dioses, se reviste de un nuevo plumaje interior a nuestro espíritu, y que eso es parte de esa misma evolución que tenemos que llevar, y que precisamente es para lo que estamos aquí. O sea, no estamos aquí para quedarnos en esta realidad, sino que en base a las experiencias de vida, ir evolucionando espiritualmente, ¿no? Y ese es el motivo, no quedarnos estancados, porque también si nos estancamos y ya estamos en este proceso de querer plantar esas semillas en diferentes personas, no solo nosotros nos estancamos, sino que vamos a hacer que muchas personas se estanquen en lo mismo que estamos nosotros. Uh-huh. Sí, y fíjense, anoche que tuvimos nuestra reunión presencial aquí en San Luis, estábamos comentando toda esta parte de esta lectura en nuestras vivencias, ¿no? Muchos compartimos cosas que nos resuenan, pero no nos damos cuenta, digamos, que hay cositas, hay perlitas que no van acorde a lo que tratamos nosotros de decir o explicar, que de alguna manera allí hay algo, ¿verdad? Entonces, al no saber compartir, pues podemos confundir a mucha gente, ¿no? Como decía ahí, tengan cuidado con lo que enseñan como verdad a sus hijos y a sus amigos, porque, por ejemplo, yo ponía el caso de alguien que había compartido digamos, un mensaje profético de supuestos pleyadianos, en donde hablaban acerca de los 3 días de oscuridad, y póngale, estaba más o menos hasta allí la información, pero después de que compartían la información decían, pero así como decían, pero no se preocupen, porque nosotros vamos a detener la tercera guerra mundial, nosotros vamos a ayudar a la humanidad, nosotros, y en esa inocencia, al desconocer o no tener un conocimiento previo de lo que vamos a compartir, ese compartir puede confundir a otras personas. No lo estamos haciendo, digamos, de mala voluntad o con ese propósito de confundir. Sin embargo, en ese mismo compartir, podemos confundir a otras personas. No sé si me explico. Entonces, o sea, vamos a ser prudentes con nuestro compartir. No con esto quiero decir que absténganse, no. Si hay algo que ustedes detectaron, ¿verdad? Que bueno, pues esa información sí nos puede servir. Yo en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es que, miren, les comparto esta conferencia. Las personas, los ponentes son muy religiosos, son católicos, van a hablar de esto, pero quédense con la información, escuchen la información porque es muy valiosa. Quizá al final del programa salgan con sus sugerencias, que vamos a hacer cadenas de oración, vamos a hacer no sé, tomar los sacramentos, no sé, cosas religiosas, rituales. Yo nada más les comento, mi compartir es pero ustedes quédense con la información. Entonces, bueno, ya la persona que le resuene el compartir que estamos haciendo, pues adelante, ¿verdad? Pero vamos a hacer con esa prudencia, claro, en lo que podemos detectar, ¿verdad? Igual y pensamos que todo está correcto y bueno, pues ya, ya lo compartimos, ya lo divulgamos, no importa, pero en la medida que uno va aprendiendo, vamos tomando conciencia, vamos haciendo eh, atención, prestar oído a la intuición, pues vamos también a recomendar a las personas, ¿verdad? Que esto no es una verdad absoluta, pero hay valiosa información en lo que vamos a compartir, ¿no? Entonces ahí ser nada más un poquito prudentes, ¿verdad? Bien, continúo la lectura. Así que creedme, toda fuerza negativa que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra vosotros mismos a su debido tiempo. Nada que perjudique a vuestro semejante quedará impune.
Tendréis la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de vuestra muerte hasta vuestro propio nacimiento, con todos vuestros aciertos, vuestras buenas acciones, vuestras alegrías y desdichas, pero también lograréis ver el mal que causasteis a otras y vuestras malas intenciones en vuestro libre accionar, vuestros juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que ocasionasteis, y aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Esta información, que habrá de vivir todo desencarnado, está escrita con su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor atroz que causó en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Adelante, Jesús. Sí, Lili, fíjate qué hermoso esto que acaba de hacer mención, porque pensamos que la manera de enseñar y a lo mejor abusamos de ese conocimiento que tenemos para manipular a las personas de ya sea obtener pues lucro, dinero, ya sea para emprender un negocio, con el líder, con el pastor, ya sea para violentar sexualmente a la congregación. Pensamos que estamos por encima de la ley. Y a veces el tener un mayor conocimiento que otros, tenemos ese germen de error que nos impulsa a abusar de esa gente. Todo el daño que nosotros hacemos a través del verdadero conocimiento de la verdad, al final de cuentas, nosotros, ese horror que nosotros hacemos sentir a otras personas, ese dolor que hacemos sentir a otras personas, ese sufrimiento que nosotros causamos por aparentemente tener la verdad, o a lo mejor utilizamos la verdad, como les mencionaba, para manipular a la gente, el día de la desencarnación, si no logramos proyectarnos o observar qué es lo que puede pasar o medir nuestras consecuencias, ese día lo vamos a pagar, ese día lo vamos a cubrir, todo el daño que nosotros hicimos. Entonces, la invitación que hace es que con el conocimiento que nosotros adquirimos debemos de ser prudentes al momento de enseñarlo. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos con otras personas. Entonces, sí es algo interesante lo que nos está mostrando en esta parte de aquí. Ahorita estoy recordando una enseñanza de el Buda. En uno de sus discursos es uno de sus discursos muy, muy, muy famosos. Pueden investigarlo. Se llama el Sutra del Diamante. Y ahí uno de sus discípulos le pregunta qué tienen que hacer aquellas personas que están aprendiendo este tipo de conocimientos. En este caso, pues las enseñanzas del Buda. Dice, ¿qué tienen que hacer aquellas personas que están dispuestas a renunciar a su vida pasada y seguir tu camino? Y él les hace esa invitación. Dice, bueno, pues la invitación sería que de este discurso que estamos platicando, de esta conversación que tenemos, si esas personas comprenden solamente 4 renglones, 4 frases de lo que tú y yo estamos hablando, si solamente comprenden 4, y esa persona se atreve, así lo menciona, se atreve a explicar esas 4 frases o esos 4 renglones, tiene mucho mérito. Hay consecuencias muy positivas para esa persona. Y le da ejemplos de qué pasaría si una persona que quiere cambiar su vida es millonaria y entrega cosas preciosas como caridad. ¿No tendría mérito? Ya le dice el discípulo, sí tendría mérito. Dice, pues aún esa persona que se atreve a enseñar 4 frases de nuestro discurso tiene más mérito que aquella persona que regala todos sus bienes. Entonces, ¿qué consecuencias nosotros tenemos de compartir
como tú bien lo mencionaste, Lili, tal vez no es imponer, tal vez no es obligar a nuestra familia a que crea en lo que nosotros creemos, pero sí esperar el momento preciso para cuando mi hijo llegue a tener una pregunta, alguna duda, yo estar al pendiente y decirle, hijo, mira, esto se ve de esta manera, esta decisión se toma así, hijo, te va a traer consecuencias buenas, velo de esta manera. Mi padre a lo mejor en algún momento me llama, oye, fíjate que he estado reflexionando y creo esto. No te equivocas, padre, no te vas a ir al infierno por pensar de esa manera. Está bien como piensas, cuestiónate eso, mira, te presto este documento, léelo. Entonces tal vez no es imponer como tú bien mencionabas, Lili, pero sí estar en el momento adecuado, atentos, ajá, y ver a esa duda y estar para resolver esas dudas que son claves, ya sea para tomas de decisiones importantes en su vida o ya sea para aliviar el sufrimiento de las personas que viven a nuestro alrededor. Entonces, pues ese sería mi comentario en estos versos, Lili. Gracias, Jesús. Adelante, Julio. Sí, mira, aquí yo me quedo con la última parte del párrafo que dice, así que usad bien el conocimiento que se os otorga, sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Entonces es algo, pues como lo dice el nombre del documento, ¿no? Es algo tan lógico, pero que pues se nos ha olvidado. Es como si fuera un recordatorio para llegar a otra vez a nuestras capacidades originales, ¿no? Porque no, de acuerdo a la fuente que nos creó, que es todo amor, que da sin pedir nada a cambio, o sea, esa fuente regala todo y no nos pide, no nos manda, no nos lleva por ningún camino, sino que nos da la libertad de hacer lo que nosotros, lo que se nos plazca, por decirlo así, porque tanto podemos hacer lo bueno como lo malo y sin estar ahí un Dios que te va a detener o que te va a decir que no lo hagas. Entonces, esa sabiduría es el comprender al prójimo, que ahí también se quedó todo eso plasmado en el mensaje que nos dejó Jesús, ¿no? Que era el ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. ¿Qué significa esto? No le hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Y esa es la sabiduría que en realidad te da esa libertad y te quita de esos errores y fallos por los que podemos pasar. Pero hay veces, dado a la circunstancia en la que estamos como humanidad, que tenemos que pasar por ese camino para podernos dar cuenta de que por ahí no es. Y pues como todo el tiempo también lo he mencionado y que muchas otras personas también mencionan, que es de sabios el reconocer nuestros errores. Porque si no reconocemos un error, nos quedamos metidos ahí en ese egoísmo. Y ese mismo egoísmo es la parte contraria a lo que es nuestro espíritu. Es esa máscara en la que nos ponemos y con la que afrontamos el mundo y que creemos que eso es todo y nos olvidamos de lo más importante. Así es, chicos, y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que nos aventuramos en abrir nuestros canales, en compartir en diferentes redes sociales, pues al ser figuras públicas, estamos expuestos a recibir tanto halagos como juicios, ¿no? Entonces, pues nada más en que nosotros quepa esa prudencia, como dice allí. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Al ser personas, figuras públicas, digamos,
pues hay que, y no nada más solamente este caso, sino cualquiera de nosotros, ¿no? Vamos a conducirnos con una congruencia en nuestra vida, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas espirituales, ¿no? De elevaciones, del amor, de decir cuantas cosas muy bonitas, de vibrar en alta frecuencia, hablamos de luz, somos seres de luz, sin embargo, nuestro actuar dice otra cosa. Entonces, en la medida que podamos, vamos a dar ejemplo con esa congruencia, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre todo en nuestro actuar. Yo me quedo con eso. Bien, continúo con la lectura. Dice, es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que os somete y os hace blasfemar no es más que una forma de probaros por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino que es necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprended a superar y reivindicaréis vuestro espíritu sin caer en agonías que solo alargarán vuestro sufrimiento. Así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, tiene como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental y espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. No ha sido fácil dar este paso, pero el hombre terrestre ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico y espiritual. Estos atributos son esenciales para el perfeccionamiento que ha desarrollado ya el hombre terrestre. No os lo diríamos solo para satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros. Lo hacemos porque ya hay merecedores entre vosotros en la tierra. Este proceso se ha adelantado en alguna medida. Adelante, Jesús. Sí, mira, que otra vez vuelvo a mencionar la misma palabra, ¿no? O sea, qué hermoso. Sí, qué hermoso. ¿Cómo lo dice? Y bueno, aquí entraríamos en debate otra vez, regresando al tema que se ha venido en programas pasados en otros canales. Porque hace mención de que el sufrimiento o el dolor que está experimentando el hombre físico, el hombre terrestre, dice que no es a raíz porque Dios lo esté probando. Porque muchas veces pensamos, es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores hombres. Esa es una justificación de que a lo mejor la vida que llevamos no es como la queremos o como la deseamos, pero no es porque Dios quiera que pasemos por eso, es por consecuencias de nuestros actos. Y no solamente, bueno, yo aquí así lo entiendo, que no solamente se refiere en este periodo de vida, sino Exacto. que en el pasado, el hombre, el ser espiritual que está viviendo este proceso, ha cometido errores. Entonces, por causa y efecto, en estos momentos tiene que pasar por ese proceso y tiene que irlo limpiando hasta depurarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero resaltar de ahorita de esto que nosotros estamos leyendo. El sufrimiento que nosotros estamos viviendo, no es porque Dios quiera que suframos, no es porque Dios lo desee y nos esté probando nuestra fidelidad hacia Él, no, es por causa y efecto. Antes de venir aquí a la tierra, hubo acciones
que no fueron correctas. Entonces se nos presenta una oportunidad para corregir esos errores. Como parte de estas consecuencias tenemos el sufrimiento, pero no debemos de verlo como algo malo, sino como algo que está forjando nuestra alma, nuestra conciencia individual, para que podamos ser un hombre mejor, un hombre que tarde o temprano está destinado a poblar el vasto universo. A eso me refiero con esas palabras tan hermosas, porque no encontramos consuelo y decimos, ¿cómo Dios puede permitir esto? Pero cuando lo entendemos, cuando decimos, entonces creo que el sufrimiento o el dolor que tengo en realidad no es por Dios, sino es por cosas que yo he hecho en el pasado. Y no solamente con esta historia que tenemos del libro secreto de Juan, en donde nos habla de una desviación, no solamente de eso, sino también en nuestra vida, que fue algo que a mí me pasó. A mí me enseñaron que si yo guardaba los mandamientos, que si yo iba todos los domingos a la capilla, que si yo tenía llamamientos dentro de la iglesia, Dios me iba a bendecir. Pero algo curioso que pasó es que nunca sucedió. Yo nunca recibí la ayuda de Dios porque yo imaginaba que iba a lanzar magia o especie de magia y a mí me iba a ir bien, y no es cierto. Yo cuando lo entendí, hice a un lado la iglesia. Dije, me está quitando demasiado tiempo y mis hijos no me van a esperar para la cena, para el almuerzo, para la comida, para el vestir. Mis hijos no tienen esa capacidad de comprender si Dios va a bendecir o Dios no va a bendecir. Yo necesito moverme ya. Cuando yo logré ese entendimiento, hice a un lado la iglesia y me puse a trabajar, empecé a moverme. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo conseguí una mejor calidad de vida, pero porque lo comprendí que yo necesitaba ponerme a trabajar y no esperar a que mágicamente Dios me bendiciera o me bendijera, no sé cómo se mencione. Entonces, solamente quiero cerrar con esta parte. Somos una humanidad que estamos en proceso de irnos perfeccionando para que un día, cuando logremos ese estado espiritual, cumplamos nuestro propósito de vida de expansión por el vasto universo. El dolor y el sufrimiento que nosotros estamos teniendo es por causa de malas decisiones que se tomaron en el pasado. Pero hoy, en esta actualidad, en esta era que nosotros estamos viviendo, nos está ayudando para forjarnos a ser un hombre mejor, un hombre estelar mejor. Y con eso cierro, Lili. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias, Jesús. Adelante, Julio. Sí, no, ahí es lo que, si todos pudiéramos comprender esa ley de causa y efecto, fuera un poco menos pedregoso ese camino. Y no por eso también nos vamos a elevar o a salir de aquí, no de donde estamos, sino que es simplemente el reconocer y el saber esto es para que nuestra vida y nuestro proceso sea más fácil. Es todo, porque desde que, bueno, pues me pongo aquí de ejemplo en mi experiencia, desde que yo empecé a darme cuenta de cosas y que vienen, o sea, que he podido recolectar como conocimiento, información de muchas fuentes, pues en realidad sí se hace un poco menos pesado el vivir y el estar aquí, porque te quitas de muchos problemas, te quitas de muchos acongojos, ¿no? Que a veces que simplemente sufrimos por algo que ni siquiera ha pasado. Es como que estamos nos metemos en una, ¿cómo se puede decir? En un trance mental en donde nosotros mismos nos estamos ahí torturando, y la mayoría de las veces es por cosas que ni siquiera están sucediendo o han pasado, sino que nos da miedo simplemente el pensar algo que pudiera pasar en un futuro. Y pues ya cuando te empiezas a liberar de todas esas cargas que la mente, ¿verdad? Que nuestro cerebro aquí en nuestra dimensión nos hace
experienciar, cuando ya puedes un poquito controlar eso, pues es algo diferente, ¿no? Empiezas a tener una libertad de toda esa manipulación. Y pues ya más comprendiendo esta ley de causa y efecto, pues no vas a querer ocasionar una causa que te traiga repercusiones como efecto. Entonces como que dices, caray, mira, si hago esto, pues ya le piensas. Va a pasar algo, ¿no? O sea, va a tener que venir algo en repercusión. Entonces, pues todo el tiempo en mi pobre mentalidad, digo, bueno, que vengan los efectos, pero que vengan de buenas causas, para que sean buenos efectos, ¿no? Ya si hacemos cosas mal, pues ya sea por ley de causa y efecto o por la misma ley de la vida, te va a ir mal. Eso ya está comprobado. Entonces, pues es que es importante el apreciar y el reconocer aquí la información que se nos está dando, ¿no? Que es para ese mismo avance espiritual que tanto necesitamos aquí. Así es, y algo también yo creo que cuando comprendimos que existe esta ley de reencarnación, lo tomamos, apropiamos mucho en nuestra espiritualidad, en nuestro camino, el conocer esta ley también de causa y efecto, como decías, Jesús. Entonces nos obliga de alguna manera a hacernos responsables de nuestros actos. ¿Y cómo nos hacemos responsables? De alguna manera va intrínseco el trabajo de hacer un trabajo interior, autoobservarnos, autoconocernos, porque muchas cosas de las que nos pasan en este mismo instante, en esta actualidad de nuestra vida, tienen que ver con vidas pasadas, ¿verdad? Entonces, yo era de las que me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no contestaba Dios las oraciones? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Entonces, ahora comprendiendo esa ley de causa y efecto y de la reencarnación, digo, ay, pues, como se dice religiosamente, ¿no? Pues, ¿qué pecado habré cometido para merecer esto, no? Entonces, ¿qué pude yo haber hecho? Tengo que analizar, porque no sé si han conocido a personas que dicen, es que yo soy una persona buena, soy una madre ejemplar, he educado con mucho amor a mis hijos, yo, no sé, daba el diezmo en la iglesia, yo he hecho el bien a todos, a todo mi entorno. Sin embargo, a esas personas les va bien mal, bien mal. Entonces se quedaba uno como, ¿por qué? ¿O por qué personas que son muy naturistas, son muy deportistas, son muy, todo con una conexión, digamos, a lo natural, al ejercicio, a preservar su cuerpo, sin embargo, son personas bien enfermizas? Entonces, nos invita a hacer un trabajo, ¿no? ¿Qué pude yo haber ocasionado quizá en el pasado? Entonces yo tengo que rectificar, y eso es parte de nuestro trabajo interior, de conocernos primeramente a nosotros mismos para ir corrigiendo errores y, digamos, pues no sé si sea la palabra, ir liberando parte de ese karma que pudiéramos estar viviendo, ¿no? Bien, continúo rápidamente la lectura. Dice, así quienes tenemos en las manos ingredientes necesarios para su desarrollo, capacitación y mejoramiento, hemos tomado algunas medidas, hemos llegado a algunas decisiones y hemos tomado en buena cuenta algunos factores desarrollados por algunos terrestres que en forma callada y ejemplar se han constituido en verdaderos artífices para este gran cambio. Nosotros los conocemos, sabemos de su búsqueda y sacrificio, estamos enterados de su gran desarrollo intelectual y espiritual. De cierta manera estamos sorprendidos. Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación interior que los declara muy aptos para el cambio que se generó.
Algunos de estos hombres y mujeres especiales calificaron ya. Otros muchos lo están haciendo y generando situaciones incuestionablemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos intuitivamente. Ahora lo estarán por llegar al nivel consciente de conciencia del factor de la verdad. Mirad bien lo que os digo, porque no lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún comentario al real iniciador de la búsqueda de la verdad. Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregar. Convertíos en maestros con carácter de verdad. Sed honestos en informar. La hora es difícil y dura y muchos no entenderán. Adelante, Jesús. Sí, Lili, mira que hace mención de que ya hay personas que sin tener este contacto como el que estuvo Enrique, sin pertenecer a alguna organización, dicen que el conocimiento de la luz lo tienen. Y estas personas se están atreviendo a compartirlo. Ahora hace mención nuevamente de esta información, de la lógica de la lógica. Porque hay personas que entienden esta secuencia que se está enseñando de la lógica sin conocerla. Y habla, puede ser un hinduista, puede ser un budista, puede ser alguien que pertenezca a una corriente del zoroastrismo, de una corriente hermética o acá de los indios Hopi. Entonces, por ahí hay en el mundo personas sin tener este conocimiento de la lógica o este documento que ya lo están llevando a cabo, que ya están invitando a otras personas a tener ese proceso de reflexión, de utilizar esta lógica. Ahora hace mención de los que a nosotros nos llegó este documento. Debemos enseñar este documento a aquellas personas que se encuentran en ese proceso de la búsqueda, que apenas están iniciando. Entonces dice, debemos de entregarlo tal y como es, o sea, no debemos ni agregarle de más, no debemos ni de quitarle, ni hacer nada de eso. Esta información se tiene que entregar así como la recibió Enrique, así nosotros debemos de compartirla y tiene que ser una herramienta de ayuda para poder discernir pues el conocimiento de la verdad. Y esta herramienta debe de ser también una clave cuando nosotros leemos otra documentación. También siento yo que nos está haciendo esa invitación. Que debemos de usarlo como herramienta para adquirir conocimiento en otras corrientes filosóficas. Porque bien o mal el conocimiento se encuentra en todas partes del mundo y puede ayudarnos en nuestra transformación, puede ayudarnos a que nosotros podamos ayudar a otras personas también en su proceso de cambio, en su proceso de transformación. Entonces yo compartiría en estos momentos eso, Lili. Sí. Gracias, Jesús. Adelante, Julio. Sí, no, aquí algo también bien lógico, ¿no? Es que aquel que ya tenga ese impulso de querer llevar un conocimiento, de hacérselo llegar a más personas, nos dice que debemos de actuar con un buen juicio y lo más importante, el ser responsables. Eso, pues ahí vamos otra vez, ¿no? A ese neutralismo o neutralidad de la información. Porque si queremos ya metérselo a alguien como algo que se tiene que creer, que es algo que tienen que seguir porque nos lo está diciendo a tal persona o fulanito, manganito, ahí ya se pierde todo ese sentido de responsabilidad y de verdad. ¿Por qué? Porque ya cuando nos metemos ya eso se puede clasificar como un fanatismo. Ya nos metemos en el fanatismo de que esta es la verdad absoluta. Y hay veces que puede haber una información, pero
que nos da ese mismo documento que nos estamos refiriendo como esa verdad, pero es algo que no va con lo que nosotros pensamos, y ¿qué hacemos? Lo cambiamos o lo acomodamos para que siga llevando la misma narrativa que nosotros estamos tratando de llevar. Y ahí pues ya se pierde esa, ¿cómo se pudiera decir? Se pierde el punto de hacerlo primeramente verdadero, y ahí es donde ya estamos faltando a esa responsabilidad que uno mismo acepta, ¿no? Porque a mí nadie me dijo que yo tenía que venir a hablar de temas ya sea espirituales o de autoconocimiento, de trabajo interior. A mí nadie me dijo, a mí nunca nadie me ha obligado a esto, lo hago yo porque a mí me nació, y yo pienso que pues a ustedes también, ¿no? Que no creo que por allá haya alguien por detrás diciéndole a Lili, tú tienes que hacerlo, Lili, porque si no, pues te va a ir mal, o hazlo porque te va a ir bien. No, uno lo está haciendo simplemente porque es el impulso, un sentir, por decir en mi caso, al ver en la denigración que la humanidad está viviendo. Entonces, yo sé que por la fuerza no se pueden cambiar las cosas. Entonces, la manera más fácil que encontré fue el llevar estos trabajos, ¿no? de reflexión, más que nada, no de imponer, pero más bien hacerle ver a la persona en dónde está el error en el que hemos estado viviendo, y empezar a cambiarlo es todo. Pero tampoco no voy a poder hacer que todo el mundo cambie como yo quiera, ¿no? O para mí lo más óptimo sería que todo el mundo pensara igual que yo y fuera el mundo perfecto, para mí. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? Que necesitamos de comprender cómo son las cosas, y simplemente seguir adelante, y pues ahí habrá muchos que no lo entiendan, o que lo vean de otra forma, o que no lo acepten. Eso ya está de cada uno. Sí, fíjense chicos, yo esto lo puedo ver como muchos maestros que podemos encontrar allá afuera en la calle, personas ejemplares predicando con su propio ejemplo, personas que no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando actualmente. Son personas que incluso no puedan estar dentro de una religión, no sepan de que hay un estudio de espiritualidad para ser mejores. Sin embargo, como decían los pleyadinos, que ya hay muchos y ni siquiera tienen un conocimiento de lo que estamos hablando. Pero así, miren, ni la remota idea. Personas, maestros, que yo les puedo llamar a ese tipo de personas que desde sus propios medios, desde la disposición de su corazón, salen a las calles a ofrecer, no sé, un taquito a las personas indigentes en situación de calle, que rescatan animalitos, perritos, que ayudan. Entonces, ese ejemplo claro, amoroso en su actuar, en su, el dar, ahí está, en un ejemplo bien práctico, sin tener tanto investigación, sin tener conocimiento, sin pertenecer a algún grupo, a una secta. Sin embargo, con el ejemplo que nos están dejando, yo creo que es algo bien hermoso de lo que podemos aprender. Jesús, te quería preguntar, ya son las 12, tú me comentabas que hasta esta hora nos podías comentar, no sé si ya te vas a despedir o quieres seguir un ratito con nosotros, no sé. Sí, Lili, pudiera 10 minutitos nada más, extenderme un poquito más, 10 minutitos, y ya de ahí sí me despediría de ustedes. Ajá. Ok, bueno, entonces continúo este parrafito. Es más fácil rechazar que comprobar, que no desfallezcáis en vuestro intento por dejar en las bocas de quienes os escuchan el sabor de la verdad.
os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir el continuo temor y falacias establecidas como ley. Adelante, Jesús. Sí, mira, aquí algo interesante también, que era lo que estábamos mencionando al principio, ¿no? Que es un proceso. El que nosotros hayamos nacido en México o en América Latina, o ya sea en España o en Inglaterra, Estados Unidos, en esta parte de Occidente, cumplió un propósito en nosotros, en nuestra vida. El que nosotros hayamos conocido ya sea la iglesia apostólica y romana o alguna iglesia protestante. ¿En qué proceso nos enseña, en qué proceso nos enseñó o en qué proceso nos ayudó en nuestro desarrollo espiritual? Pues de cierta manera nos enseña ciertas bases en creer que hay un ser superior, en creer que todo esto que nos rodea de nuestro planeta, el poder apreciar los árboles, el cielo, los collados, los grandes mares, el decirnos o el cuestionarnos o el reflexionar que hubo un ser superior que ha creado todo esto. Obviamente con el paso del tiempo nos damos cuenta de que hay manipulación en la información. Entonces, algo que me gusta de esto que acabamos de leer es que las religiones cumplen un proceso de desarrollo espiritual, y dice que esa etapa de las iglesias ya acabó, ya agonizó. Sí. Y es responsabilidad de nosotros, si queremos continuar con ese tipo de ideología o de enseñanza o de creencia de cómo es Dios, como lo enseñan en las religiones, porque tiene causa y efecto. Lo mejor sería hacer ese tipo de enseñanza a un lado y tener un tipo de conocimiento más de conciencia, de reflexión, de investigación, de comprender que era lo que mencionaba Julio, que las personas que nos rodean tal vez también forman parte de la primera fuente. Y así como estamos al servicio de otras personas, solamente estamos al servicio de Dios. Lo que no queremos que hagan con nosotros, pues también nosotros no debemos de hacerlo con otras, con otras personas. La ley de oro, creo que así se le llama, o así se le conoce. Entonces, esto me resuena muchísimo porque sí creo yo que no es malo nacer en un entorno religioso, no es malo. Tarde o temprano va a surgir dentro de nosotros el cuestionarnos, el dudar, el señalar dónde se están equivocando y empezar otro proceso de búsqueda leyendo otros documentos, ya sean libros apócrifos o otro tipo de corrientes muy diferentes a la que nos han enseñado. Y de esta manera llegar a una verdad, a una conclusión que nos va a ayudar en nuestro proceso de cambio, a nosotros. Y de ahí nosotros poder ayudar a otras personas. Entonces yo resueno mucho con esto que acabamos de leer. Y sí creo yo, Lili, que no es malo. No es malo porque a veces cuando estamos en ese proceso de separación, sí, nos torturamos nosotros mismos nos damos nuestros latigazos y decimos, qué tonto, o sea, qué mal. Pasé por la iglesia católica, pasé por la iglesia mormona y qué mal me engañaron, pero no, es parte de un proceso. Si no hubiéramos estado ahí, si no hubiéramos vivido o aprendido lo que esas organizaciones nos enseñaron, no estaríamos aquí ahorita, no tendríamos acceso a este conocimiento, entonces sí forma parte de, y pues solamente eso, Lili. Gracias. Y antes de que se me vaya el avión, como decimos Jesús y Julio, y antes de darte la palabra, Julio, yo hace unos días yo acudí contigo, Jesús, pidiendo un consejo o algo en que tú me pudieras
orientar, porque precisamente lo que tú estabas comentando es que soy bien tonta, a lo mejor la regué con un comentario que hice, pero me dejé llevar como por una acusación en mi persona, que me decían, ¿verdad? Es que tú estás mal, no está bien lo que dijiste, no esto. Pero ya después platicando contigo, las palabras que tú me diste de aliento y de sabiduría, Jesús, lo cual yo agradezco muchísimo, yo dije, pues sí, no estoy mal, es mi interpretación personal y mi interpretación puede ser diferente, como yo siempre lo he dicho, quizá diferente a la de Julio, quizá a la de tuya, de otros youtubers, no sé, pero es mi verdad, ¿verdad? En el momento, ahorita, en mi avance, en mi proceso. Entonces, ay, así como que ya puedo dormir tranquila, me volvió la paz, porque sí, desgraciadamente caemos en eso, ¿no? Como de decir ese virus del error que está mencionando aquí en la lógica de la lógica, dije, ay, la regué o yo dije algo mal y pues no, entonces, y a pesar de ser juzgados, chicos, yo creo que a nosotros nos han llamado locos, negacionistas, conspiranoicos. Yo comparto mucho en redes sociales, a mí me han dicho que soy una hereje, que me dicen, te vas a condenar, mira estas palabras que Jehová te dice, mira, así como por andar de rejega, y antes híjole, me llenaba de temor, yo decía, ay, la estoy regando, entonces ya mejor ya no voy a compartir, ya no voy a hacer esto. Sin embargo, en mí dentro escuchaba esa vocecita, tú sigue compartiendo, no te desanimes, entonces que no venga el desánimo en nosotros y a seguir compartiendo. Adelante, Julio. Sí, mira, aquí brevemente para que nos pueda hacer otro comentario en el siguiente párrafo antes que se vaya Jesús, que en el último parrafito aquí que dice que si hacemos eso de revivir todo lo que ya de alguna forma empezamos a darnos cuenta y dejamos, esto nos va a volver a traer ese virus del error. Entonces allá la conclusión es que para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto. Para adelante. Sí, así es. Así, totalmente. Gracias. Pues no sé si quieras algo más que antes de que te vayas, Jesús, algo más que quieras agregar. No, solamente agradecerte, Lili, por esta invitación. Bueno, para mí, desafortunadamente, porque a mí me gusta esto, me gusta estar con ustedes, me gusta estar compartiendo este tipo de información. Me apasiona, lo amo, o sea, me gusta mucho estar haciendo esto que estamos haciendo. No pensé que se iba a atravesar en esta misma fecha. Ahorita voy a salir corriendo a la iglesia. Porque mis hijos van a no, ya predicar ya no. No, mis hijos van a participar en el coro y se han estado preparando y papá, no vayas a faltar, no vayas a salir con tus cosas, papá, no vayas. Y yo, no, ya hasta que me di cuenta, ay, hijo, sí voy a salir con mis cosas, le digo, voy a llegar tarde. Pero si no, pues aquí estuviera con ustedes, chicos, aquí estuviera. Qué bonito ejemplo. Sí, y es de lo que estamos hablando, o sea, exacto. No a todos nos llega en el mismo tiempo y uno de mis errores fue querer someter y obligar a las personas que están a mi alrededor y en lugar de ayudar fue sufrimiento, fue otra etapa difícil de muchos conflictos, como pareja, aún los tengo porque no coincidimos en ciertas ideologías, pero tratamos de sobrellevarlo, tratamos de llevar la fiesta en paz y forma parte de mi proceso de entender que no a todos el despertar nos llega exactamente al mismo igual. Tiempo. Ajá, no llega. Pero ha habido ya preguntas, ha habido ahí comentarios en donde he tenido la oportunidad de hablar con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. O sea, yo vengo de tradiciones, yo soy como la tercer
tradición de miembros de la iglesia, de los mormones. Yo soy la oveja negra para mis abuelos, para mis papás. Mis papás ya no los tengo, sino aquí trajera a mi mamá, estoy seguro que me estuviera diciendo, no, hijo, no hagas eso. Mis Vas por el mal suegros, camino. ajá, mis suegros, mis cuñados, por todos lados, aparentemente soy la oveja negra. Pero ya ellos se han estado dando cuenta que en realidad, pues, no estoy haciendo algo que puede afectar, no sé, a la iglesia. Ellos imaginaban que iba a abrir mi propia iglesia, que yo iba a empezar a Pues si vas a quitar el negocio. ajá, a tener un grupo sectario, pero no. Y cuando hay oportunidad y tiempo me hacen preguntas, trato de responder de una manera elocuente. Y esa es es lo que he entendido, es mi única oportunidad, que ellos mismos se abran y me pregunten y explicar esto que nosotros estamos compartiendo aquí en la comunidad. Y pues te agradezco, Lili, a Julio también, soy su admirador de Julio. Tuyo también, Lili. La verdad, espero que podamos juntarnos en otra ocasión, en otro momento y Sí, poder claro que compartir sí. otro tipo de documentación. Sí. Así es, claro que sí. Yo te comenté, yo me gustaría tenerte ya no, bueno, no precisamente un círculo, sino me gustaría que tú compartieras ya lo que tú has investigado acerca del budismo, hinduismo. Yo es algo que yo no tengo casi nulo conocimiento y me gustaría aprender. Y yo también soy tu fan. Yo soy fiel seguidora. Me encanta todo lo que tú compartes, sobre todo esa manera cuando acompañas con algún fondo musical, con tu expresar desde el tono de tu voz, Jesús. Ay, no, a mí, mira, créeme que el haber llegado contigo a tu canal, para mí, en verdad es una hermosa bendición y yo agradecerte nuevamente, pues, que nos hayas acompañado. Ya sabes, tienes aquí las puertas abiertas, seguimos en contacto y más adelante nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos. ¿Sale, Jesús? Está bien, Y aquí muchas tienes tu gracias. casa. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Te puedes Lili, Julio. desconectar. Hasta luego y a ver, uno de estos días nos juntamos para hacer uno de esos temas Radicales. de esos que prenden Espinositos que sí van a causar revuelo, ¿eh? Van a Está causar bien. revuelo. Está bien, ahí me ¿Sí? invitan y si es Sí. desvelada mejor, sí, ahí me invitan. Ah, ok. Bueno, ahí lo programamos. Sale, Jesús. Muchas gracias. Que Nos pases un vemos. lindo día. Bye bye, hasta Gracias. luego. de Bye. Hasta luego.